Hola, bienvenido a Tecnosofía y muchas gracias por ver este video. En el primer video de esa serie sobre la pregunta si la inteligencia artificial junto con la robótica sería capaz a cambiar nuestra sociedad, acabando con el trabajo y con eso, con el dinero y el capitalismo, he dado un resumen de los últimos 100.000 años en media hora. Y claro, en tan corto tiempo no se puede decir todo y por eso me han llegado algunas críticas. Muchas gracias a mis amigos Carlos y Lucho, especialmente que la parte de la esclavitud o del desarrollo de la esclavitud está demasiado corto y que falta la base material. Por eso hoy día quiero añadir tres cosas. Primero, quiero añadir esas informaciones de la época de comienzo hasta la esclavitud. Segundo, quiero enseñar que la historia no es una cosa determinada, que no es una línea recta, una escala definida. Y tercero, quiero enseñar o explicar por qué las análisis de esas épocas nos ayuda hoy día para entender nuestro presente y construir un mejor futuro. Empezamos con el desarrollo desde el comienzo hasta la esclavitud. Los primeros seres humanos vivieron en pequeños grupos, principalmente nómadas. Es decir, estaban recogiendo las cosas que presentó la naturaleza, buscando semillas para comer y cazando animales. Y cuando se acabaron los recursos en un territorio, tuvieron que salir y buscarse otro, y cuando no encontraron un territorio adecuado, murieron. Fue una vida muy dura y muy insegura. Y por eso, para asegurar esa vida, el ser humano desarrolló principalmente dos cosas. Primero, empezó a domesticar los animales. Dejaba a cazarles y empezó a criarles. Y la segunda cosa es que entendió el ser humano que la semilla que está comiendo, cuando se meta en la tierra y echa agua, produce una nueva planta y esa nueva planta da más comida, un ascendente que asegura el futuro. Pero con eso se desarrollan dos cosas más. Primero, la idea de la propiedad. Si estoy asembrando y criando, tengo que obligatoriamente decir, ese territorio es mío, esa agua es mío, exclusivamente mío. No puedo permitir que otra gente penetre mi territorio robándome el fruto de mi sudor. Y la segunda cosa que se desarrolla con la agricultura, hay que entender el mundo, hay que entender la naturaleza y así empezó la ciencia. Bueno, esa ciencia no fue la ciencia como entendemos hoy, sino esa forma de ciencia se presentó en una forma religiosa, es decir, el ser humano estaba mirando a su ambiente, mirando al sol, a la luna, al viento, a la lluvia, a no sé qué más, y identificó todos esos fenómenos con dioses o fantasmas. Y eso tiene consecuencia que hay la primera separación dentro del grupo. Se separa unas personas que poco a poco empezó a dedicarse solamente a esa forma de la ciencia, desarrollando calendario, desarrollando escritura, desarrollando matemática para entender
en qué momento hay que sembrar y en qué momento hay que cosechar, entender el ritmo de la naturaleza y intentando a influirlo. Separaron los sacerdotes. Los sacerdotes que fueron sabios, que entendieron los mecanismos de la naturaleza. Bueno, pero el problema fue, y por eso se desarrolla una tercera cosa, el problema fue que no todos los seres humanos en un momento se convirtieron de nómadas a campesinos, sino una gran parte se quedaba con la vida anciana, se quedaron ser nómadas, que estaban moviéndose sobre la tierra con sus manadas, buscando comida para sus animales y agua. Y esos grupos empezaron a penetrar el territorio del campesino. Y el campesino necesariamente tuvo que decir, no, esa tierra es nuestra, esa agua es nuestra. No entran, no pueden, sus animales no pueden comer que hemos sembrado. Sus animales no pueden tomar el agua que necesitamos para regar nuestras plantas. Imposible. Y el nómada dijo, sí, desde hace siglos estamos pasando con nuestras manadas ese territorio. Y ahora ustedes dicen que no. No, 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 no. Y así empieza el conflicto, y ese conflicto se desarrolla en un conflicto armado, se desarrolla así que las herramientas que antes fueron para cazar y para sembrar, para la agricultura, se convierten en armas. Empieza la guerra. Y con ese desarrollo se presenta una nueva necesidad. La penetración de los nómadas fue una penetración permanente. Cada día vinieron intentando a cruzar la frontera del campesino, intentando a robarles el fruto de su sudor. Consecuencia de esto es, el campesino desarrolla otro nuevo grupo social. Se separa el guerrero. Se separa un grupo de gente que no se dedica nomás a la producción de alimentos, sino solamente a proteger el territorio. Y con el guerrero, necesariamente, se desarrolla otro grupo especializado, el líder del guerrero. ¿Por qué? Porque si tú tienes, si tienes una frontera de un territorio que hay que proteger para evitar la penetración de otros grupos, especialmente nómadas, hay que organizarlo. Hay que decir, mira, por allá se van 10 personas, por allá se van 10 personas. Hay que desarrollar estrategias y tácticas, ver cómo se puede organizar la defensa. Y para eso se necesita líderes. ¿Vale? Bueno, al final, el campesino ganó. Como nos cuenta la famosa leyenda de Caín y Abel, ¿no? El campesino al final mata al nómada. El nómada, por lo menos en Europa, desaparece casi completamente y solamente se encuentran campesinos. Y ya se desarrolla más y más y más y más, y por el ascendente de la producción agricultural se puede alimentar más gente, sobreviven más niños, y con la supervivencia de esos niños crece el grupo. Consecuencia de eso es, el grupo necesita más territorio para sembrar más, para producir más comida para el grupo más grande, etcétera, etcétera, etcétera.
hasta un cierto punto. Hasta ese punto, y ahora estamos en el punto donde empieza el otro video, hasta el punto que las fronteras de los diferentes grupos campesinos se juntan y tienen una frontera común. Ya la expansión a la tierra despoblada no existe nomás. Y ahora empieza la guerra entre los diferentes campesinos y los ganadores tienen la posibilidad no solamente a robar el territorio, sino también a esclavizar la población que está viviendo allá. Ahí estamos en el comienzo del otro vídeo. Vale. Bueno, pero eso no es una consecuencia determinada. Vamos a ver un poco a otras historias, a otras zonas. Ahora estamos hablando principalmente de Europa del Sur. Vamos a ver a Europa del Norte. En Europa del Norte encontramos otro desarrollo que nos enseña que el desarrollo que está a la esclavitud no fue un desarrollo necesario, sino solamente una de las posibilidades. ¿Qué encontramos en el norte? En el norte encontramos más o menos el mismo desarrollo, ¿m? Que los grupos de los tribus germánicos se desarrollaron exactamente así, de grupos nómadas a campesinos, pero nunca desarrollaron la esclavitud. Nunca desarrollaron un sistema como en el Imperio Romano, no. Hasta la Edad Media mantuvieron sus estructuras de clanes y tribus. Hasta la Edad Media mantuvieron su sistema demócrata. El centro del poder no fue el líder, el rey, el feudo, no. El centro del poder fue la asamblea de todos los seres humanos libres, que se llamaba king. Y yo digo, seres humanos libres, no hombres. Es decir, también una gran diferencia, las mujeres que en Roma fueron nada, en esas sociedades jugaban el mismo papel como el hombre. Tuvieron voto, tuvieron voz. Bueno, además, nunca desarrollaron hasta los vikingos un grupo fijo de la defensa, un ejército, como los campesinos en el sur, que al final encontramos el ejército romano. Esa cosa no hubo en los tribus germánicos, no. Cuando se presentó un enemigo, se organizaron los campesinos, se convirtieron en guerreros, eligieron un líder, hicieron la guerra y cuando se acabó la guerra regresaron a sus cortes y se convirtieron otra vez en campesinos. Lo mismo pasó cuando empezaron los vikingos a salir de sus zonas. No fueron grupos completamente organizados, sino fueron grupos más o menos espontáneos, que un líder, eh, un, una gente con muchos recursos dijo, bueno, voy a construir algunos barcos y quien quiera acompañarme, me acompañe, vamos a Inglaterra para robar los monasterios etc. Y cuando regresaron, se desintegró el grupo y cada uno regresó a su casa, siendo campesino. Y eso es completamente otra cosa, es decir, el desarrollo del campesino no necesariamente termina con una sociedad esclavista, sino eso fue una sociedad de campesinos libres. Y eso se puede también encontrar en la historia. Esos vikingos entonces empezaron a penetrar
Inglaterra, Francia y que llamamos hoy Rusia, ¿no? Y se quedaron allá, en Inglaterra, en York. En Francia, hasta hoy día se llama Normandía, es decir, la tierra de los hombres del norte, ¿no? Y en Rusia eh, em, penetraron el territorio del norte al sur, ocupando esa tierra y sosteniendo la población que estaba viviendo así, pero no como esclavos, sino directamente pasaron de la sociedad de clanes a una sociedad feudal. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero decir con esto que la historia no es así, que cuando hay esas circunstancias económicas, automáticamente se desarrolla esa forma de sociedad. No, siempre hay diferentes posibilidades. Si no es así, que la historia es el resultado de la dialéctica entre las circunstancias tecnológicas, la base y la conciencia, la interpretación de la base. La base nos da necesidades y posibilidades. Y la conciencia está para interpretar esas necesidades, entenderlos, entender qué posibilidades nos da y elegir cómo queremos vivir. Y en ese punto estamos hoy día y por eso es importante entenderlo. En el momento estamos en una situación que una nueva tecnología parece que cambia todo. Y entonces nos presenta nuevas posibilidades y nuevas necesidades. Y ya la gran pregunta no es si el desarrollo tecnológico va a avanzar o no. Sí va a avanzar. Eso es inevitable. Sino la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese nuevo desarrollo? ¿Vamos a permitir otra vez que ese nuevo desarrollo es para el bien de pocos y la gran mayoría va a sufrir? ¿O vamos a encontrar una posibilidad? ¿Cómo podemos usar esa nueva tecnología para el bien de todos? Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides a dejar un comentario, un like. No olvides la suscripción y si quieres y puedes, me des un poco de apoyo para que pueda desarrollar ese canal. Muchas gracias y hasta la próxima.